Cuando pensé en invitarlo fue porque lo vi en este mismo canal explicando el tema del derrumbe en la ciudad de Buenos Aires, explicando la cuestión de las obras públicas en la ciudad de Buenos Aires. Él es subsecretario de Obras Públicas a nivel nacional y desde que tomamos la decisión hasta que finalmente pudimos concretar la convocatoria, porque bueno, en la actualidad no lleva puesto, es un programa que tiene justamente la idea de reflejar cada noche lo que sucede, en el medio me llenaron Palermo de carteles, me entero que es candidato, así que vamos a hablar un poco de todo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a hacer así. Yo te pregunto de lo que me interesaba a mí, después me contás de lo que me enteré que estás lanzando. No, por favor. Viste que la gente siempre dice que hagan obras, sí. que hagan obras. Un tipo que trabajó en obras públicas de la ciudad y que ahora estás en la Nación. Yo te pregunto que después me contás todo lo que está haciendo el gobierno. Pero ahora, contame, ¿cuál es la obra que le falta a esta ciudad? ¿A la ciudad o a la ciudad? ¿A la ciudad? Sí, yo creo que hay una deuda muy grande con el tema de las escuelas y los hospitales. Creo que esto ha sido inclusive objeto de protestas varias y me parece que es lo que justamente está faltando. Ahora vos me decís, bueno, ¿cómo se cubre ese bache que tenemos hoy en materia de escuelas y hospitales, que lo que hace falta es mantenimiento? Y te lo digo con una sola palabra, hay que poner en marcha a todos los mecanismos que hacen a la participación de los padres en las escuelas y devolverle a las escuelas el subsidio que siempre han manejado, que es el de infraestructura escolar. Que lo manejen las escuelas. Y que lo hagan las escuelas junto con... O sea, generalmente las escuelas tienen todas cooperadoras, las cooperadoras tienen un nivel de coordinación con quien dirige la escuela, que es el director o la directora, y esa comunidad es la que te permite no solamente, digamos, hacer una buena obra, sino también de que las cosas se hagan en tiempo y en plazos y con recursos que son los que justamente administran. Lamentablemente uno tiene siempre para preguntar el límite de lo que uno conoce. Yo vengo de Rosario. Sí. Donde el socialismo hace cosa de 20 años, cuando yo todavía trabajaba en Página 12 a nivel local, allá en Rosario, hizo una obra, la maternidad, es una maternidad Martín, que está emplazada en el centro, en un lugar que era horrible, le llamaban el Monumento del Pozo, hacía 20 años que la obra no avanzaba, y bueno, esa maternidad Martín fue inspiradora, era necesaria, pero además fue inspiradora, era la obra que quizás la ciudad sintió que necesitaba y que luego agradeció con 20 años de socialismo al frente de la ciudad. ¿Hay alguna obra que simbólicamente o socialmente de verdad cambie o haga sentir el cambio en una ciudad como esta? Mira, en principio el presupuesto que hoy está manejando la Ciudad de Buenos Aires históricamente es el más importante de todo. Estamos hablando que va a llegar a fin de año con más de 5.000 millones de dólares. O sea, la ciudad nunca manejó un presupuesto de esta característica, con lo cual se podrían estar encarando obras nuevas y se podría estar arreglando lo que está mal. Si vos me decís a mí qué es lo que habría que hacer, es mejorar la vida de los porteños y de las 4 millones de personas que todos los días vienen a hacer actividades a la ciudad. Sí. Ya sea o que vienen a trabajar, o que están estudiando, o que por distintos motivos tienen que venir a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿de qué se trata? Yo particularmente creo que habría que desarrollar, en lugar de tener esa forma penetrante a la ciudad, que es a través del sistema radial que tiene para ingresar la ciudad, que las avenidas, todo lo que hace al transporte automotor. O entrar por abajo por el puente de Pueyrredón, o entrar por Cabildo, o Libertador, exactamente, eso es radial. Todo lo que sería General Paz o Riachuelo, que te lo determinan los puentes que cruzan de provincia a capital, digamos, tienen forma radial. Todos concurren y van prácticamente al obelisco, todo concurre al obelisco. ¿Qué haría? Fortalecer el transporte público. ¿Y cómo lo fortalecería? Porque en transporte hay una regla que a veces da mucho resultado, donde el camino más corto no es la línea recta. O sea, uno tiene que buscar de alguna manera, digamos, cómo eludir los obstáculos. Y en una ciudad que tiene tanta actividad, en donde tiene una movilización de casi el 30% de sus habitantes y 4 millones de personas que ingresan todos los días, uno tiene que buscar, en lugar de tránsito penetrante en forma radial, lo que uno tiene que hacer es circunvalar la ciudad de Buenos Aires. O sea, hacer un tren de circunvalación, para mí, es lo que de alguna manera llevaría, en forma emblemática, a resolver los problemas de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esto tiene que estar asociado... De algún modo, discúlpame, sí. La autopista que pasa por la cancha de Vélez y luego y que va hasta La Plata, hasta la entrada de La Plata. No, bueno, eso no es circunvalar.
O sea, circunvalar, yo digo, tiene que recorrer. No, completo, yo entiendo, la circunvalación tiene que ser completa. Tiene que recorrer la General Paz, tiene que recorrer el Riachuelo. Esa función, pero claro, circunscribiendo todo el perímetro. Tal cual. Eso es lo que esa sería la idea central, porque esto fue estudiado por la Universidad de Buenos Aires en la década del 90. Es imposible de hacer, ¿no? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque, ya te digo, está estudiado por la Universidad de Buenos Aires y la han estudiado también expertos que tienen que ver con el tema del tránsito y transporte, sobre todo urbano, porque a veces uno en la teorización puede llegar a plantear un montón de cosas, pero en realidad se necesita, con mucha cuestión práctica, que haya un flujo circulante en materia de tránsito que circunvale la ciudad. Pero eso no alcanza. Y a ver, discúlpame, una obra de semejante tamaño, digo, a mí me gusta, justamente por eso te invité un viernes. Valores. No, al revés, por eso te invité un viernes y no los días de la coyuntura, porque quería aprovechar para pensar un poco, estoy tratando de pensar la ciudad, con gente de tu idea y gente más cercana al macrismo, digo, estoy tratando de pensar la ciudad. Una obra de esa magnitud, ¿cuánto depende del gobierno de la ciudad y cuánto del gobierno al que vos pertenecés, del gobierno nacional? ¿Cuánto se puede hacer de cada lado? Porque es muy grande. En principio tiene que haber voluntad en la jurisdicción donde se va a hacer esto. Y la jurisdicción que estamos hablando es toda jurisdicción local. Ahora, lo que es real, que para resolver los grandes problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y podemos repasar todo, es necesario que haya una asociación en materia de objetivos que tienen que ver, obviamente, con la inclusión social, con la defensa del trabajo, con la defensa de la producción, para que justamente la Ciudad de Buenos Aires, con la Nación y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, estemos trabajando todos para el mismo lado, pateando todos para el mismo lado, para resolver los problemas. Si no, es casi imposible que se resuelvan estos problemas. La Villa 31 es un... A ver, ¿cómo decirlo? Y mantener la elegancia. Tiene la magnitud que le asignamos los periodistas y bueno, la gente que opina sobre esta cuestión, es un tema especialmente debatido. ¿El problema es tan grande porque efectivamente es enorme o el hecho de que esté en ese lugar y las tensiones que genera por el valor de la tierra ahí y los intereses que mueve es lo que lo hace más importante que otra villa donde la gente vive en las mismas condiciones? Mira, yo te digo una cosa, el tiempo que yo estuve trabajando en la ciudad nunca tuve el tema de vivienda en el área de obras públicas, está en otra área. Te puedo decir categóricamente que para resolver el problema de los asentamientos en la Ciudad de Buenos Aires, entre los cuales incluyo la Villa 31, pero incluyo todas las villas, no hacen falta más de 30.000 viviendas. O sea, uno con la construcción de 30.000 viviendas está resolviendo el problema de los asentamientos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación que vivimos hoy? Creo que falta voluntad política para justamente llegar a la construcción en tiempo y en forma de estas 30.000 viviendas. 30.000 viviendas y una lógica para trabajarlas, porque no es fácil cuando ya tenés gente instalada, edificios de 3 pisos, viste que... No, bueno, hay que trabajar. Yo no conozco la resolución de ningún problema que haya, digamos, en algún lugar. El botón mágico si uno no trabaja, nada. Exactamente. Bueno, yo creo que uno se aproxima a lo que tiene que hacer, pero también creo que tiene que haber mucho trabajo personal en cada uno de los asentamientos, como para... Yo creo que hay mucha gente que tranquilamente, si le da una alternativa válida en otro lugar que no sea ese asentamiento, creo que lo tomarían. Como así también te digo que hay mucha gente que tiene derechos adquiridos de la década del 60, de la cual va a ser muy difícil moverlas de ahí, ¿no? Porque ni siquiera la dictadura de Lanús se pudo moverla. Entonces creo, pero... ¿Y vos le reconocerías ese derecho? No es que se lo tengo que reconocer, digamos, yo lo tiene reconocido porque inclusive la propia justicia, en la época de Lanús, le dio la razón y los dejó asentados, donde está la capilla, las manzanas que están bordeando y donde está justamente los restos del padre Mujica. Sí. A ver, ahora te pregunto por el tema de la precandidatura, que cuando yo te invité no estaba muy al tanto de que eras uno de los tantos candidatos que tiene el kirchnerismo. Una pequeña curiosidad personal. Leí cuando estudié para la entrevista que sos ecólogo urbano, ¿es así? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué es? Bueno, es todo lo que es los conceptos en materia de ecología, que tiene que ver la relación del hombre con las cosas y la naturaleza, aplicado a las ciudades, a las grandes ciudades. Y en eso creo que hay que diferenciar, ¿no? Pero con el mayor de los respetos. ¿Sabés mucho de ecología o efectivamente se estudia? Digo, no, a ver, yo me formé desde el punto de vista ambiental en la Comisión de Energía Atómica. Esto es un tema que realmente para mí me llena de orgullo porque yo dentro de la Comisión de Energía Atómica pertenezco al grupo o al equipo de protección radiológica
energética y seguridad nuclear. O sea, los conceptos que se manejan ahí es que sea tan bajo como sea posible. O sea, no es que se trabaja sobre la base de los límites. Viste que dice, bueno, a ver, ¿qué contaminación puedo tomar en este vaso de agua? Bueno, yo la contaminación que puedo tomar la puedo tener, digamos, con una medida que diga, bueno, que no supere tanto, o decir, tan bajo como yo lo logre. Nosotros adherimos al criterio, digamos, de que tiene que ser tan bajo como lo logre. Lo logre, digamos, con las tecnologías y con las cosas que tiene que hacer, ¿no? Sí. Bueno, te prometí que vamos a hablar de política. Dame 3 minutos, volvemos de corte y seguimos. ¿Cómo no?